¿Alguna vez se ha preguntado cómo es estar en la cima de Brasil, rodeado de la inmensa selva amazónica? Pues Pico da Neblina, el punto más alto del país, le ofrece exactamente eso. Pero, ¿por qué tan poca gente llega a la cima? ¿Por qué tan pocos alcanzan los casi 3.000 metros? Situado justo en la frontera entre Brasil y Venezuela, al norte del estado de Amazonas, en la Sierra de Imeri, este imponente pico se eleva 2.995 metros sobre el nivel del mar. El nombre, neblina, de hecho, ya da una pista sobre las condiciones climáticas de la zona, a menudo envuelta en nubes y niebla. Esto aporta una carga aún más misteriosa al lugar, envuelto la mayor parte del tiempo por esta capa fantasmal. Aunque las leyendas y avistamientos de ovnis y seres intraterrenos impregnan todo el Pico de la Niebla y sus alrededores, el Parque Nacional del Pico de la Niebla donde se encuentra, es en gran parte debido a su aislamiento geográfico y a las dificultades de acceso que solo un número limitado de visitantes tiene la oportunidad de explorar esta maravilla de la naturaleza. Pero, ¿se deben realmente las dificultades a la lejanía del lugar de los grandes centros? ¿O hay algo más oculto en las profundidades de la selva amazónica? Siempre hay que recordar que la región donde se encuentra el Pico da Neblina es enteramente territorio indígena, y aunque el macizo del Pico da Neblina está situado en la frontera con Venezuela y la mayor parte de la superficie del macizo se encuentra en ese país, la cumbre principal está enteramente en territorio brasileño, a solo 687 metros de la frontera con Venezuela, en el Pico 31 de Marco, y también cerca del Monte Roraima, otra famosa formación montañosa de la región. Esta proximidad geográfica hace que ambos picos compartan características geológicas y ecológicas similares. Pero toda la zona pertenece al pueblo Yanomami, uno de los mayores grupos indígenas de Brasil. Viven en armonía con la naturaleza y por eso conocen a fondo la fauna y la flora de la región, conociendo así algunos misterios que para muchos no serían más que leyendas. Las expediciones suelen estar organizadas por los propios Yanomamis o por agencias especializadas y requieren una preparación intensiva. Caminar por senderos escarpados, cruzar ríos caudalosos y enfrentarse a un tiempo impredecible son solo algunas de las dificultades del camino. Pero al final, la recompensa es indescriptible, la sensación de conquistar el punto más alto de Brasil y disfrutar de la espectacular vista que se extiende kilómetros y kilómetros, quizá una de las vistas más privilegiadas de la mayor selva del mundo. También es imposible hablar del Pico da Neblina sin mencionar su rica biodiversidad. La zona alberga una impresionante variedad de flora y fauna, muchas de las cuales son endémicas, es decir, especies que solo se encuentran allí, como orquídeas, bromelias e incluso algunos anfibios. La diversidad de animales también es notable. Imagínese encontrarse con un perezoso a casi 3.000 metros de altitud. Además, es posible avistar varias especies de aves, como el colibrito petudo y el loro cabeza azul. Todo ello hace de Mist Peak un paraíso casi virgen para los amantes de la naturaleza. Pero, ¿cómo se descubrió este remoto lugar? ¿Quiénes fueron los primeros en alcanzar su cima? El Pico Neblina fue descubierto en 1950 por el entonces comandante Mario Jucá cuando sobrevoló el pico en un raro momento en que no estaba cubierto por la niebla. En aquella época no existían instrumentos de precisión como el GPS, pero el comandante habría llegado a esta conclusión basándose únicamente en el altímetro de su avión. Como en aquel momento no se conocía la altitud exacta ni se sabía con certeza si el pico estaba en territorio brasileño o venezolano, se seguía creyendo que el Pico de la Niebla era un pico más entre otros muchos de Brasil. Sin embargo, mientras que el pico era desconocido para los brasileños hasta la década de 1950, los venezolanos ya lo conocían como Cerro Jimé. En 1954, fue visitado por una expedición dirigida por el conservador del Jardín Botánico de Nueva York, el Dr. Bassett McGuire, al que más tarde se unió el eminente ornitólogo venezolano William H. Phelps Jr. Aunque no llegaron al Pico da Neblina, Venezuela honró al señor Phelps dándole el nombre de Cerro Phelps, que aparece en los mapas como Pico 31 de Marco o Pico da Neblina. Sin embargo, según el propio mapa del Dr. Bassett McGuire, el Cerro Phelps aparece como Pico da Neblina. Y no fue hasta 15 años después, en 1965, tras una expedición dirigida por el geógrafo brasileño Sérgio Telles, cuando se identificó el Pico da Neblina como el punto más alto de Brasil. Hasta entonces, se creía que el Pico da Bandeira, entre Minas Gerais y Espírito Santo, ostentaba el título de punto más alto de Brasil. Esto se debía probablemente a su situación más privilegiada, cerca de grandes centros urbanos, en contraste con la niebla que emerge imponente en medio de la selva. Hogar de los Yanomami, para ellos la selva no es un mero espacio inerte de explotación económica, sino una entidad viva, parte de una compleja dinámica cosmológica de intercambios entre humanos y no humanos. Los Yanomami son una sociedad de cazadores-recolectores de la selva tropical del norte de la Amazonía cuyo contacto con la sociedad en la mayor parte de su territorio es relativamente reciente.
Su territorio abarca aproximadamente 192.000 kilómetros cuadrados, situados a ambos lados de la frontera entre Brasil y Venezuela, en la región del interfluvio Orinoco, Amazonas, afluentes de la margen derecha del río Branco y de la margen izquierda del río Negro. Por estar situado en un parque nacional, en una región fronteriza y en terrenos pertenecientes a la Reserva Yanomami, el acceso a Pico da Neblina está restringido y depende de la autorización del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad. Es obligatorio contratar a un guía acreditado. Las expediciones comienzan en la ciudad de São Gabriel da Cachoeira, que ya hemos mencionado aquí en el canal. Desde la ciudad, hay que remontar el río Kawaburi en boadeiras, rápidas canoas de aluminio con motor fuera borda, hasta la desembocadura del Cano Igarapé, donde comienza la caminata, cerca de la aldea Yanomami. Solo después de 4 días de caminata, una media de 4 a 5 horas diarias, se alcanza el punto más alto del paisaje brasileño. Debido a la gran biodiversidad y riqueza del ecosistema de la región donde se encuentra el pico, hubo una propuesta para convertir la zona en reserva natural, destinada a estudios científicos y al mantenimiento de su paisaje original. Por esta razón, el 5 de junio de 1979, el Parque Nacional del Pico da Neblina fue creado en el Día Mundial del Medio Ambiente por el presidente brasileño João Figueiredo. Con una superficie estimada de 2.200.000 hectáreas para proteger la fauna, la flora y la belleza natural. El principal objetivo del parque es proteger esta zona de conservación y promover el turismo sostenible, lo que lo convierte en una de las mayores áreas de protección natural de Sudamérica. Sumado al Parque Nacional Cerro de la Neblina, situado en el lado venezolano de la frontera, se considera una de las zonas de mayor riqueza natural de América Latina en estado de conservación legal. En 2013, debido a un turismo descontrolado que estaba causando impactos sociales en la población residente y problemas medioambientales, el parque fue cerrado, hasta que finalmente fue reabierto recientemente en 2002. Hay varias especies animales en peligro de extinción en este parque nacional, lo que revela la marcada biodiversidad local, con especies como el galo da campiña, el jaguar, el tucanacu, el halcón simio y muchos otros animales. El turismo local, a pesar de los incentivos, no es elevado, con pocas visitas registradas en el parque. El principal problema es la precaria infraestructura, que dificulta las rutas de acceso. Sin embargo, parece ser una buena opción para los aventureros, ya que los senderos y el transporte en pequeñas embarcaciones ofrecen una vista de bellos paisajes naturales y garantizan el paso de senderos con mucha emoción y aventura a lo largo de los días del esfuerzo. El lugar también es popular entre los escaladores que buscan alcanzar la cumbre de la montaña más alta de América fuera de los Andes. El Pico da Neblina no es solo la montaña más alta de Brasil, sino también un increíble reto de resistencia para quienes decidan conquistarlo. Para llegar a Neblina hay que recorrer un largo camino desde Manaus. El viaje comienza en el pequeño puerto de São Raimundo, a orillas del río Negro. Desde allí parten los viernes los barcos con destino a São Gabriel da Cachoeira. Estos barcos son la única opción para transportar carga y alimentos para abastecer a la ciudad. Hay un intenso movimiento de comerciantes, porteadores y personas que necesitan despachar algún tipo de mercancía en los momentos previos a la partida. Además de carga, los barcos también transportan, obviamente, a las personas que viven en São Gabriel. Hay un piso para los pasajeros, en un amplio espacio donde no hay asientos, solo lugares para atar una hamaca que será su asiento y cama de viaje durante los próximos 4 días. Aunque se tarda mucho, el viaje por el río Negro es muy agradable. Una vez en São Gabriel da Cachoeira, hay que organizar toda la logística para la expedición al Pico da Neblina. Necesitará la autorización del IBAMA, ya que la montaña se encuentra en un parque nacional, y también es esencial contratar a un guía experimentado que haya recorrido esta ruta varias veces y conozca bien los secretos del bosque. Además, la expedición requerirá una pequeña embarcación, conocida como boadeira, un motor fuera borda, unos 200 litros de combustible, comida para unos 10 días y también un transporte con tracción a las 4 ruedas para llevar todo el equipo a un pequeño arroyo a unos 80 kilómetros de São Gabriel. En los primeros kilómetros de la carretera de tierra que une São Gabriel con Cucuy, en la frontera con Venezuela, se tardan casi 4 horas en recorrer 80 kilómetros y desembarcar junto a la comunidad indígena Tcanoú, a orillas del Igarapé y A partir de este punto ya no es posible tener contacto con ningún tipo de infraestructura, serán 10 días penetrando en la densa selva sin ningún medio de comunicación, donde cualquier accidente puede suponer un grave problema en medio de las dificultades de atención y transporte. Después de preparar la embarcación, se inicia el viaje por los Igarapés Ia Mirim e Ia Grande, hasta llegar al Igarapé Tcanoú, punto de partida de la caminata hacia la montaña. Se tarda unas 6 horas en llegar, recorriendo 100 kilómetros por el Igarapés, pasando por aldeas Yanomami, encontrándose con monos y delfines por el camino y adentrándose en el corazón de la selva amazónica. La lluvia es una compañera constante en el viaje, por lo que es fácil entender por qué hay tanta agua en esta región.
Hay que tener mucho cuidado con la ropa y las hamacas que se utilizan para dormir, porque si están mojadas, se pasará una desagradable noche en vela y un mal día al día siguiente. Los campamentos se montan en pequeñas estructuras de madera que han levantado los guías en expediciones anteriores, donde solo hay un lugar para colgar una hamaca y encender un fuego. La vida en la selva parece florecer por la noche, y se oyen pasos entre las hojas secas, así como el intenso ruido de ranas, insectos y todo tipo de vida. Llegar a la base requiere 2 o 3 días de caminata muy dura, con barro hasta las rodillas, mosquitos y el calor y la humedad constantes de la selva. A menudo hay que utilizar un machete para abrirse paso por el sendero, casi devorado por la selva. Al final del tercer o cuarto día, se llega a la base de la montaña, desde donde se puede ver a través de la intensa niebla que la rodea. El campamento está instalado en un antiguo yacimiento de extracción de oro que existía allí. Se puede ver la destrucción que causó esta actividad, que poco a poco empieza a rellenarse de nuevo con la vegetación local. Tras una noche de descanso, es hora de subir temprano a la montaña. El tiempo puede cambiar y hacer imposible cualquier intento de ascensión. Aunque no hay grandes dificultades técnicas, la subida a la cima de Brasil es bastante dura debido al barro que hay al principio de la ruta y a la humedad que hace que las paredes de piedra sean extremadamente resbaladizas. Se tardan unas 5 horas en ver la bandera brasileña, colocada en la cima por el ejército, que marca el punto más alto de todo el país. Es sin duda una gran emoción llegar a este punto, no solo por estar en la cima de esta increíble montaña, sino también por superar todos los retos impuestos por la selva. Y es por todo esto, más que por leyendas e historias, que llegar a la cima de Brasil es algo solo para unos pocos. Y si quieres descubrir este y otros lugares tan inexplorados como el Pico Neblina, te dejo 2 ebooks en los comentarios para que puedas explorar un poco más las maravillas de Brasil. Suscríbete al canal si aún no lo estás y no olvides dejar un like. Cuéntame, ¿conocías o has estado alguna vez en el Pico de la Niebla? Saludos y nos vemos en tu próximo destino.